decir que es renal crónico, ¿ya? Pero legalmente no se lo toma tanto así porque ese es un hecho fisiológico. Claro que el paciente anciano obviamente va a ser más fácil de que sufra una injuria renal, ya es más susceptible, pero catalogarlo como renal crónico no se lo puede poner tanto porque ustedes tienen que tener en cuenta que mientras vamos envejeciendo es fisiológico que perdamos cierto rango de filtrado. Para lo normal es 90 o 120, ¿ya? Estamos bien en eso, pero menos de 90, para mí, o sea, yo ya lo consideraría como filtrado glomerular alterado. Que enfermedad renal crónica estadio 2 es cuando el filtrado está entre 60 y 90. Entonces yo no sé qué también estará a definirlo como una tasa de filtrado menos de 60, ¿ya? O sea, Carlos, ¿qué opinas de eso? Vaya. Ya, no, pues, o sea, el concepto de enfermedad renal crónica, como algunos quieren la práctica, para mí el filtrado glomerular no tiene, o sea, tiene que ir acompañado siempre de otro trastorno más específicos de filtrado. Por ejemplo, a mí le veo a los adultos, pero si yo les hablo de los pacientes pediátricos, ya menores de 2 años, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular ellas la suelen tener baja, porque su sistema tubular, digamos que está completamente formado a partir de los 2 años. Incluso tú aplicas el concepto del CADIGO cuando el paciente está mayor de 2 años. Entonces, siempre tiene que ser, como está bien escrito aquí en la diapositiva, es la presencia de un daño estructural, la presencia de sedimento activo persistente por más de 3 meses, y punto. Para mí eso es lo más importante, ¿sí? Incluso la tasa de filtración glomerular a veces es muy inespecífica para valorar cuándo el paciente va a requerir criterios de diálisis de forma crónica. Entonces, imagínense que si para llegar a la terapéutica es compleja, para definirla también va a ser un poco más compleja. Ya por eso siempre tienen que ver sedimento activo o alteración de la filtración glomerular por más de 3 meses. ¿Ya? Y de la parte estructural, a patologías o deformidades potencialmente que pueden causar algo irreversible en el parénquima renal. No porque tenga un quiste renal, ustedes van a decir es enfermedad renal crónica. Tiene que ser algo que potencialmente pueda dañar el riñón, ¿ya? Como por ejemplo les pongo el caso siempre de qué pasa si yo le hago un eco a una mujer embarazada y le encuentro al niño un riñón de herradura. Es enfermedad renal crónica, si yo recién lo haya visto en ese momento, porque tiene la potencialidad de llevar enfermedad renal crónica una vez que nazca, ¿sí? Entonces no complicamos el punto de vista de la definición solo por la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Y por ejemplo, mira, pongamos otro ejemplo, pacientes diabéticos o pacientes con enfermedad renal crónica X. ¿Cómo inician ellos? Con albuminuria, ¿verdad? Con el daño de la albúmina. Entonces imagínense, si la CADIGO te pone que lo primero que se manifiesta es la microalbuminuria, su definición tiene que ir ligado a los O, estructural, sedimento o filtración por más de 3 meses, y punto. Y el otro punto importante es que no se olviden, cuidado que es un paciente que hace 3 semanas tuvo una injuria renal aguda. Ojo con eso. Siempre pregunten el antecedente porque probablemente el paciente recién se esté recuperando de ese estado, ¿ya? Y no se olviden de los extremos, los menores de 2 años y los pacientes de 70 a 65 años, ¿ya? Y también no se olviden de un corte en la tasa de filtración, el 5. Todo menor de 5 no nos preocupamos tanto, pero mayor de 5 anual de pérdida de la filtración es incluso una indicación para llamar al especialista. Y de pensar que probablemente el paciente requiera ya hacer la fístula, principalmente los pacientes que ya tienen una tasa de filtración por debajo de 3. ¿Ya? Continúa. 5 ml hora. 5 ml año, perdón. 5 ml por año de pérdida de la filtración glomerular. 0.5 de gases. No. 0.5 es fisiológico. 0.51, eso está bien. Pero para que se acuerden más adelante, por ejemplo, cuando veamos las causas
y veamos cómo va deteriorándose el paciente con renal crónica. Recuerden el número 5 ml por año. Si tú tienes 5 ml por año, ojo, principalmente cuando los pacientes tienen tasa de filtración de 30 y al siguiente año ya tienen 25, tranquilamente tú ya puedes considerar la formación de la fístula, dependiendo de lo que tú veas en el paciente, ¿ya? Pero ojo con ese punto, mayor de 5 ml por pérdida al año, el paciente está evolucionando muy rápido, ¿ya? Y puede ya necesitar la creación de una fístula. No, es que patológico siempre va a ser por encima de 1, ¿sí? Igual va a depender mucho de la patología. Ustedes pueden ver pacientes renales crónicos, pacientes diabéticos mal controlados, y su tasa de filtración no baja. Es muchas veces, depende de la suerte del paciente, ¿ya? Pero mayor de 5 ya siempre es incluso es una referencia al nefrólogo, ¿sí? Pero no se complique mucho en esa parte, pero recuérdense del 5 y de que a partir de los 35 años perdemos un ml. ¿Qué vas a decir, Miguel? Carlos se refiere a que si un paciente pierde un ml al año, es un paciente que estamos diciendo sano, entre comillas. Pero si a eso le añades que es hipertenso o que es diabético, ya no pierde un ml al año, porque ya le estás causando una injuria renal. Entonces esos pacientes pierden 2, pierden 3, pierden 4, pierden 5 ml. Eso varía un poco. Tú no puedes decir con cierta enfermedad establece tanto, aunque la diabetes sí afecta severamente. O sea, baja cuando ya tiene un filtrado de 30, de 40, ya comienza el filtrado renal a caer rapidísimo cada año. Entonces, tú en base de que ves o estimas el filtrado glomerular en años progresivos, puedes ver cuál es la tendencia del paciente, o sea, cuántos ml realmente pierde el paciente, porque eso es individualizado, tú no lo puedes conocer. Y en base a eso tú puedes estimar más o menos cuándo el paciente entra a la terapia de sustitución renal. Como Eliana lo explicamos la vez pasada, que no voy a esperar la fístula cuando ya tenga el filtrado recién en 10. Tengo que ya tener armada la fístula antes, un año antes, 6 meses antes. Por si acaso estoy grabando la pantalla y se escuchan los sonidos de afuera. Entonces no vayan a decir nada más. En cuanto a la epidemiología, se estima que entre un 6 y un 7% de la población mundial padece enfermedad renal crónica, que causa aproximadamente 850.000 de muertes al año y que es la 12ª causa de muerte. Y generalmente los pacientes que son los que terminan muriéndose son los... Este es un gráfico de la incidencia de la enfermedad renal crónica y vemos que mundialmente Taiwán es uno de los países que lidera la incidencia, tanto la incidencia como la prevalencia de enfermedad renal crónica. Y en un estudio realizado en México se determinó que dentro de las causas principales de enfermedad renal crónica se encontraban la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Y eso de ahí es generalmente mundial. Las causas metabólicas que van a conllevar a que el paciente termine teniendo enfermedad renal crónica es como que mundial, es menos el porcentaje de personas que tienen enfermedad renal crónica por alguna anomalía congénita o por alguna anomalía estructural, generalmente es por los hábitos. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en Ecuador, entre las causas más graves, las más altas de muerte, está la diabetes mellitus. Y lo importante aquí es porque la hipertensión. Lo importante aquí es porque la hipertensión y la diabetes mellitus llevan a la insuficiencia renal crónica. Y en cuanto a la prevalencia de la enfermedad, acorde a los se decía que ahí está en los grados donde 3A a 5, que ya les voy a explicar ahorita con la siguiente tabla,
Ya, entonces, por ejemplo, tenía un 10% de prevalencia en personas que presenten enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular entre 60 y 60, 49 y 60. Y en un estudio realizado aquí en Ecuador, creo que está en la guía de enfermedad renal crónica, se hizo una estimación de más o menos cuántas personas están en qué estadio de la enfermedad renal crónica, y se estima que en el estadio 3 es donde hay una mayor cantidad de personas. Nada que ese Pacientes estudio en diálisis, eso fue solamente en 2014. Oye, Emilia, nada que es súper sorprendente pensar que los ecuatorianos hagan tanto descubrimiento en el estadio 1. Y nos incluimos nosotros, porque igual todo paciente que llegaba era un paciente diabético mal controlado, hipertenso, con creatininas elevadas. Es sorprendente, porque incluso si ustedes van a ver cómo, no hablando mal de los nefrólogos, pero cómo un nefrólogo se hace la mayor parte de sus ganancias es por los medios de las terapias por diálisis, ¿ya? Entonces imagínate que ese estudio te demostró que igual hay una alta tasa de pacientes que están en el estadio 1. Que para mí me parece sorprendente, porque cuando tú vas a la práctica, tú ves bastantes pacientes que ya tienen su fístula o que han recibido alguna vez una diálisis de emergencia por un requerimiento por regaudización, y es súper interesante, ¿ya? Sí. Ya, vamos, continúa. Y de ahí hablaba también en esa, creo que era en la guía, así que no me acuerdo dónde está. Ya, él hablaba de cuanto a la terapia sustitutiva renal, él decía que cómo a lo que ha pasado el tiempo ha ido aumentando, y que, por ejemplo, en el 2014 se estimaba que la demanda de pacientes en diálisis a través del seguro eran de unos 500.240, y va disminuyendo en el Ministerio de Salud Pública, y muy pocos casos de Lispol y la IFA. ¿Sí ves? Parece como que como que aquí y allá, ¿qué es esto? Ya. Sí, así son nuestros datos. Sí, es difícil encontrar datos que de verdad valgan la pena. Ya, entonces, la enfermedad renal crónica desde 1990 a 2015 como causa de años perdidos porque la persona muere prematuramente, ha ido aumentando, colocándose primero, según ellos, en 1990 en el ranking 20, luego en el séptimo, y para el 2015 era el quinto. Antes, por los años 90, el accidente cerebrovascular era en el rango, era como el 12 o el 14. Ahora actualmente es el rango 3. O sea, no en esa tabla, me refiero a en general, es la tercera enfermedad que causa muerte en el mundo. ¿Por qué piensan que pasa esto? El infarto era el 10º, más o menos por los 90. Ustedes revisen estudios epidemiológicos que se hacen en los años 90. Los principales causas de muerte eran enfermedades respiratorias, desnutrición, enfermedades diarreicas, pero los accidentes cerebrovasculares, los infartos de miocardio, la enfermedad renal crónica, todos eran causas muy raras, o sea, no raras, exagerando, pero, o sea, puesto 10, puesto 12, puesto 8, ¿ya? ¿Cuál es el problema ahora, Victoria? ¿Por qué todas estas han subido y son las primeras ahora causas de muerte? Yo creo que tiene que ver con cómo registran los datos de función y muerte. Y que estamos en COVID. Sí. Ya, recuerda decir, Victoria, ¿cuáles son las primeras causas de nefropatía? Ya las nombraste. Las diabetes mellitus y la hipertensión. Ya, entonces, ¿qué crees que está pasando? Que también los hábitos de vida, los hábitos pero acuérdate, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para la hipertensión y la diabetes? La genética y los hábitos de vida. Ajá. Aumenta la obesidad, la mala ingesta, todas esas cosas. ¿Ya? ¿Qué cosas? Las cocaínas, todas esas cosas hacen que la persona tenga un mal estado de vida. Entonces, el síndrome metabólico, como dice Pirina, todo aumenta.
¿ya? Y como nos hacemos una población más dependiente de los medios, del celular, de la computadora, el paciente tiene menos posibilidades de que salga a hacer ejercicio, de que salga de su hábito normal. Entonces, aumenta las teleclases, exacto. Entonces, todo va a aumentar, la diabetes, la hipertensión. Recibiendo diálisis, 9 son diabéticos, 9 son hipertensos. Y ese uno probablemente no sea porque tuvo una malformación. Entonces imagínate por qué dice Emilio que el SB o el infarto agudo miocárdico antes eran bajas tasas y ahora están casi llegando a la misma mortalidad de los accidentes de tránsito. ¿Ya? Entonces imagínate. Incluso hay estudios que dicen que las superan. Hay gente que se muere más de un SB o de un infarto agudo miocardio que un accidente de tránsito, imagínate. ¿Ya? Entonces, para la moraleja de la historia es que siempre traten de buscar los factores de riesgo del paciente y no traten de menospreciar la potencial forma de que una diabetes o una hipertensión puede matar a un paciente, ¿ya? Porque, por ejemplo, para mí la peor enfermedad que te puede dar en la vida es diabetes. Porque si tú te descuidas, estás sin piernas, estás como Liberato en su final. Todo era un sueño sin patas, ¿ya? Qué horrible, ¿ya? Imagínense. ¿Y de quién es la culpa? Del paciente y del médico que lo vio, que no le importó, que porque la glucosa estaba normal, lo mandó a la casa sin nada. Entonces, ese creo que es la moraleja que se tiene que llevar de aquí. Tratar de descubrir a todos los pacientes en su estadio temprano, ver los factores de riesgo y anticiparse a lo que podría pasar. Con la diabetes no es fake, ¿ya? ¿Algo ibas a decir, Miriam? Dale, Victoria, entonces. Ya, entonces, el problema con la enfermedad renal crónica y que esto tenga mucho que ver con los hábitos de vida el estilo de vida, es que esto conlleva a un fuerte gasto por parte del Estado para poder mantener a estas personas, la calidad de estas personas mejor y para que les extiendan las esperanzas de vida. Entonces, según el Ministerio de Salud Pública, para el 2014 la estimación de costo por paciente era de $17,472. Entonces, con eso multiplicámoslo para la cantidad de pacientes renales que existen, es un gran dineral que sale de nuestros bolsillos. Y ahora, en cuanto a la estadificación, si cubren, las diálisis sí las cubren, si sales del Ministerio de Salud Pública. En cuanto a la estadificación, lo de Diana me hizo salir. En cuanto a la estadificación, ellos toman, el acádigo en el 2012 tomaba dos parámetros, algo así. Y con eso te daba también el riesgo de evolucionar la enfermedad por parte del paciente, el riesgo de muerte también. ¿Cómo se llama eso? El pronóstico, eso. El pronóstico de vida del paciente. Entonces, como sabemos, se estadifica en 5 grados, y el grado 3 tiene 2 subgraditos. Y por otro lado está la albuminuria. Y ellos también los califican a la albuminuria en normalmente elevada, normal o ligeramente elevada cuando está menos de 30 miligramos, moderadamente elevada entre 30 y 300 y más de 300 gravemente elevada. Y hacemos una tablita de no sé cuánto. Una albuminuria con el normal o ligeramente elevada y que tienen una tasada de filtrado normal o ligeramente disminuido están en la zona verde, aparentemente están bien. Y a medida que nos acercamos hacia la derecha y bajamos la cantidad de filtrado glomerular,
va disminuyendo va disminuyendo e inclusive el pronóstico también ya es más grande. Eso. Ahí terminé. Victoria, una pregunta para ti. Dígame. Tú tienes un paciente con microalbuminuria. ¿Tú podrías regresarlo? ¿Puede ser reversible? Dependiendo de la causa, pues, que está causando esta albuminuria. Es diabético, puede ser reversible. ¿Tu daño renal? Reversible la albuminuria, sí. No. Carlin dice que hasta estadio 2 se puede revertir. ¿De qué caso? ¿El estadio 2 de enfermedad renal crónica o de la nefropatía? Hola, de la nefropatía. No, pues él se está refiriendo a este lado de aquí, ¿verdad? No, claro, para enfermedad renal crónica. Si tú tienes un paciente, Pero el problema... ahorita le descubres que tienes microalbuminuria. Ahorita. Ya. Es diabético, ¿ya? El paciente te pregunta, doctor, ¿tengo posibilidades de que esa microalbuminuria desaparezca? ¿Qué le dice? Yo no creo, porque el problema con la diabetes es que daña las membranas y por lo tanto es fácil que la albúmina pueda pasar. Puede haber una ligera regeneración, pero no es que vaya a ser del todo. ¿Alguien más quiere comentar? Ayúdame, Diosito. ¿Quién es Ayúdame, Diosito? ¿Alguien más quiere comentar? Lo siento, soy yo, era mi nickname mientras estudiaba para el CASES. Yo había leído que se puede dar y ahora en el estadio. No, sin nada. No se puede revertir. Ya, mira, eso es súper discutido, pero yo te voy a decir que sí se puede revertir. Porque acuérdate que siempre el estado microalbuminémico y principalmente cuando el paciente tiene buen control metabólico, sí puede haber una reversión. Si hablamos, por ejemplo, del punto de vista de la diabetes tiene complicaciones micro y macrovasculares, ¿verdad? Las microvasculares son dependientes del nivel de glicemia y obviamente de otros factores de riesgo más, pero son más dependientes de la glicemia. Y las macrovasculares son dependientes de toda la alteración metabólica y por ahí algunos dicen que con las alteraciones de la glicemia postprandial, aunque no es proporcionalmente a la alteración de la glicemia las macrovasculares. Imagínate si tienes un paciente diabético, es obeso, tiene mal control, una glicosilada alterada y tiene una microalbuminuria. Tú le puedes decir, señor, con todo lo que te acabo de decir, le puedes decir, señor, si usted controla su diabetes, si usted baja de peso, si usted se tiene hipertensión, se la controla, puede haber un punto en que pueda revertirse, ¿ya? Pero revertirse es estadio, pero no significa que el paciente se vaya a curar su nefropatía en algún punto de su vida y que porque revirtió, el paciente jamás le va a dar nefropatía, no, ¿sí? Ojo con ese punto. Igual los pacientes crónicos son crónicos y en algún momento de su vida, esa microalbuminuria que alguna vez la revirtió puede volver a aparecer, porque a veces los pacientes son, digamos que a veces la vida es salada. Tú estás bien, tú haces ejercicio, tienes rayitos, tienes cuadritos, tienes buenos glúteos, tienes buenas patas, te alimentas bien, corres todos los días, tomas los medicamentos que tienes que tomar y estás en diálisis. ¿Ya? Entonces, a veces no se puede cumplir esa regla de que por más bien que yo esté tratado voy a revertir todas las cosas, ¿ya? Pero sí hay formas, sí tú le tienes que decir a tu paciente, señor, si hay una esperanza para usted, si usted maneja su parte metabólica y sus cositas, es capaz de revertir esos daños que se presentan, ¿ya? Obviamente va a depender también del tiempo, porque si por ejemplo tiene una microalbuminuria de 10 años, ese riñón ya está cansado de que no te va a dar mucho la vuelta, ¿ya? Pero ojo con ese punto, y el mensaje es, hay que diagnosticar a los pacientes tempranos, hay que tratar sus factores de riesgo temprano, estabilizarlos, tener
tener un poquito de conciencia en ese punto. Como por ejemplo aquí todos en el chat dicen, hay puros centros de diálisis. Obviamente, porque nosotros les estamos dando la plata a esa gente cuando recibimos al paciente y no valoramos sus factores de riesgo. Es como cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. El estadio A de la insuficiencia cardíaca son factores de riesgo, ¿ya? Si ustedes no estabilizan los factores de riesgo, el paciente evoluciona a un estadio B y luego evoluciona a un estadio C, que se considera ya insuficiencia cardíaca establecida. Lo mismo pasa en la nefropatía. Entonces, ojo con ese punto. No es que sea tanto antidiálisis, sino que es triste que por no manejar la hipertensión o no manejar su diabetes, el paciente llega a tener un requerimiento de diálisis. Y alarga la supervivencia, pero tampoco es que la alarga, wow, el paciente va a vivir 1000 años, ¿ya? Es una bomba de tiempo. Y el otro punto es que la calidad de vida tampoco es que mejora. Imagínense, antes no iba 3 días a la semana a un centro a que me hinquen y ahora tengo que ir todos los días, cada 3 días. Tampoco la calidad de vida es que mejora. Levemente, pero igual es un fastidio, ¿ya? Entonces por eso me da pena. ¿Sí? Kalin, igual estoy de acuerdo con Kalin con lo del estadio 2, por si acaso. Cuando nos quedamos aquí fijos en la parte de teoría, cuando está en un estadio 2 de nefropatía diabética, hasta ahí se puede considerar de que el paciente tiene la opción de que esa albuminuria pueda desaparecer, pueda revertirse. Pero verán que estamos diciendo estadios de nefropatía diabética. Los estadios de nefropatía diabética no son iguales a los de la enfermedad renal crónica, no es igual a esta tabla que apunto, ¿ya? ¿Okay? Entonces, tienen que buscar cuáles son los estadios de la nefropatía diabética. Ahora, un punto interesante también de esta tabla, para que lo tengan claro, es que la albuminuria no solo es marcador de progresión de enfermedad renal crónica, sino de que la albuminuria se la ha estimado como un marcador independiente de riesgo cardiovascular. Es por eso que en esta tabla tú ves que, aunque el paciente tenga un filtrado excelente, su riesgo cardiovascular está en naranja si tiene una macroalbuminuria. ¿Qué significa esos colores? Es los riesgos en base a las cuatro, digamos, grupos que se selecciona en lo que son los pacientes con riesgo cardiovascular. Un riesgo menos del 1%, que es el verde solamente, un riesgo del 1 al 5%, 5 a 10% y más del 10%. Que normalmente la mayor parte de las guías la estadifican así, no como te toman en el caso en la OMS, por si acaso que sigo con eso de ahí, ¿ya? Que es muy antiguo la cosa, pero bueno, ya, entonces normalmente lo estadifican en estos los riesgos cardiovasculares y lo ponen como paciente con riesgo leve, moderado, severo, muy severo, ¿ya? Entonces, un paciente cuando ya está en un estadio 4, o sea que su filtrado es menos de 30, ¿tú cómo lo estadificas, Victoria? Bueno. Si un paciente está en un estadio 4, ¿cómo tú estadificas su riesgo cardiovascular? Si está en 4 y ya está rojo, está muy... ¿Qué significa rojo? La pusiste en la tablita de colores, pero ¿qué son los colores? Ya, el verde, ya, es que el riesgo es mínimo. De ahí es el leve, grave y gravísimo. ¿Y qué grave? Es muy alto. ¿Qué se ve? ¿Qué es? O sea, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Normalmente cuando está en rojo, el riesgo cardiovascular es mayor del 10%. ¿Qué significa eso? De que si tú lo estimas, ¿ya? 10 o digamos uno de cada 10 pacientes que tenían ese riesgo se puede infartar ese año, ¿ya? Ese es el riesgo cardiovascular. Tiene la probabilidad de 1 a 10 de que se infarte ese año ese paciente. Entonces, eso es en varios sentidos. En el primero es porque en base de qué riesgo tiene, normalmente tú estableces cuáles son tus objetivos terapéuticos, cuál es tu goal, cuál es el objetivo que tú quieres llegar en el paciente, cuánto quieres que tenga de lípidos, cuánto quieres que tenga de HDL, cuánto quieres que tenga de triglicéridos, cuánto quieres que controle su glicemia, cuánto quieres que controle su presión arterial. Entonces normalmente para estadificar el goal, tú normalmente lo haces ya en base a qué riesgo tiene, qué riesgo cardiovascular tiene. Normalmente, y ese es el punto final que llego,
de que cuando tú tienes un paciente con un filtrado menos de 30, ni siquiera tienen que calcular el riesgo. ¿Por qué? Porque si tú te ves, cuando es un estadio 4 para abajo, todos están en rojo. Entonces siempre un paciente renal crónico se lo pone en el grupo de los 4 pacientes que tienen un riesgo cardiovascular muy severo. Es cuando tú dices que un paciente tiene muy severo, tú estás diciendo que un renal crónico, que es con un filtrado de menos de 30, es un paciente que es equivalente a un paciente que ya se ha infartado. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando decíamos en diabetes que un diabético de 10 años que ya tiene complicaciones es un paciente análogo a que se infartó? El renal crónico también es exactamente igual. Un paciente renal crónico tiene el riesgo de infartarse ese año en la misma probabilidad que un paciente que ya se infartó antes. ¿Ya? Entonces estos son pacientes con un riesgo muy elevado y que tienen que ser estrictos en tu manejo. Un estadio 1, si su albuminuria es muy elevada, la albuminuria se la considera un marcador independiente de riesgo cardiovascular. Todo paciente que tenga albuminuria, así su filtrado sea excelente, tiene riesgo mayor de infartarse en el año, tiene un mayor riesgo cardiovascular. Por eso siempre debes tratar esas albuminurias, ¿ya? Siempre se las debe manejar, ¿ok? Y ya terminé. ¿Cuántas no son? 4. ¿Y qué, hasta dónde hablan ustedes? Me toca a mí. ¿Qué vas a hablar, Leonardo? Bueno, clínica también. A mí me toca etiología, patogenia, Vaya, habla de toda la enfermedad renal crónica, entonces. de ahí Jeremías le toca manifestaciones clínicas. A ver, pero escuchen, todos, o sea, ya está cubierto todos los temas de renal crónico, o sea, está ya cubierto todo. Repartidos para poderlos expresar ahorita. Ya, gracias. Emilio, si llegamos a terminar hoy enfermedad renal crónica, ¿tú qué crees? No, vamos a terminar hoy enfermedad renal crónica. No se termina, Pierre, tranquilo. No la pregunto. Porfa, necesito que me activen Yo ya dejé de la opción. El pobre Cristiano que le dieron todas las complicaciones, porque definición, deberían haber puesto un poquito más en definición. O sea, me refiero a que es muy cortito para el resto, que falta hartísimo de enfermedad renal crónica. Carlos, para que me hagan un pedo, por favor, y compartir las diapositivas de Leo y las mías que están muy bien. O de Leo, no sé, cualquiera. A mí, que ya les tengo miedo a las tuyas. Si tengo albuminuria de 30 por 4 meses, tengo enfermedad renal crónica. ¿Cuánto es lo normal de albuminuria? Hasta 30. Exacto. O sea, tú no puedes decir que está alterado. Pero si tengo mayor a 30, tengo 40 y lo tengo por más de 3 meses. No tiene enfermedad renal crónica. Ajá, sí. Hay que valorar, sí, pero hay que valorar los factores de riesgo. Ya lo vamos a ver. Igual Jeremías tiene la parte clínica, pero en los factores de riesgo hay un dato interesante. Ahora, el punto es la parte humana también, o sea, tiene 40 de albuminuria, ¿ya? El paciente, si tú lo pones en lo que hemos dicho, en teoría, estrictamente, aunque su filtrado sea excelente, el paciente es renal crónico. Pero normalmente no le dicen a la gente que es renal Doctor, crónico, usted creo que puso porque eso suena muy aquí, mire, estigmatizante. ¿Okay? cuando sin querer capaz de Suena que puso feo, esto, dejar que el diga audio de la que es computadora. renal Entonces, crónico, mire, ahí se deja ¿y de qué es lo que- escuchar. Se da cuenta, mire, ya no lo puedo oír y me aparecen estas dos cosas. Probar altavoz y micrófono. Probar altavoz. Yo pongo que sí escucho. Dice, hable y deténgase ya. Y escucho, sí. Unirse, y ahí tenía que poner unirse con el audio del ordenador. Y acá después iba usted unirse con el audio del ordenador. Sí, que es Y ya se enfermedad renal escuchaba. crónica. Y Sí, eso es peor a la larga, porque el paciente asume que no tiene nada y Pero ¿sabes lo que le va, pasa? se descontrola. Parece que usted y a mí no me gusta Progresa más la enfermedad. ya le pasó el video. Pero
pero, o sea, depende de cada uno, pero, o sea, tampoco es ya matarlo al paciente, pero también es que Doctor, usted creo que puso porque eso suena muy aquí, mire, estigmatizante. cuando sin querer capaz usted puso esto, dejar el audio de la computadora, entonces mire, ahí se deja de escuchar. Se da cuenta, mire, ya no lo puedo oír y me aparecen estas dos cosas, probar altavoz y micrófono. Probar altavoz, yo pongo que sí escucho. Dice hable y deténgase ya. Y escucho, sí. Unirse, y ahí tenía que poner unirse con el audio del ordenador. Y acá después iba usted unirse con el audio del ordenador. Y ya se escuchaba. Yo creo que sabe lo que le pasa, doctor. Parece que usted hizo esto. Ya le paso el video. No se preocupe. Porque nosotros no entendemos. Ahorita estamos continuando con su renal crónica. Yo. No. O sea, ¿qué tengo que hacer sobre Leonardo? Tengo que... Encima mío, nada, tranquilo. Diana, ¿de qué te ríes? Pues pásamelas a mí y yo las comparto. ¿Qué le va a pasar? Déjenme guardarlo. Ahorita estamos continuando. Ya les pasé al grupo, no sé si de pronto quieren que todo informativo o no. Porque ya están listas las diapositivas, solo para que les proyecten y puedan. Yo las voy a compartir. Pierina. Ya, listo. Victoria, por favor, al tapar el micrófono. Gracias. Lo siento. Está la duda. Sí, la guitarra del... Ya prácticamente se estuvo mencionando algo, de hecho, Carlos llegó a mencionar una gran parte, que verdad no vamos a No creo, pero no sé, Si Dios quiere que mañana no pase bien. Oye, tu profesor de Derecho es muy viejito. Parece Jesucristo. Es una barbota. Pero en cuanto a teología, por lo general, básicamente tenemos a la... Hola, a ver Leslie, ahí se me escucha fuerte. Hola, hola.
Sí, Ya, ok. Entonces decía que la diabetes mellitus como tal va a ser la primera causa de etiología. Y de hecho ahí tenemos en un cuadro un porcentaje de un 23 al 10%. Ahora, estos estudios básicamente se hicieron en Europa y en Estados Unidos. Tanto la nefropatía como la diabetes como la nefropatía vascular hipertensiva, dando a conocer estos dos parámetros que son uno de los más altos, son los que causan etiológicamente una enfermedad renal crónica. Y por tercera parte, la glomerulonefritis crónica. Ya vamos a ver en la parte de factores de riesgo la importancia, pero como etiología, para nosotros conocerlo, y al menos acá en Ecuador, de por sí, diabetes, mellitus y enfermedades vasculares. Netamente a lo que corresponde a enfermedades vasculares, que era lo que mencionábamos, personas que tienen riesgo de hipertensión arterial o ya tienen hipertensión arterial, los que tienen infarto agudo de miocardio o tienen riesgo a tener infartos agudos de miocardio, o pueden tener riesgo a cualquier trastorno vascular netamente cardíaco. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta en cuanto a etiología. Vamos a avanzar a la parte de patogenia, que ahí vamos a entender algo más sobre el detalle de enfermedad renal. No, esto es en general, pero si no me equivoco, aquí en el país, la tercera causa es el riñón poliquístico. Aquí hay demasiada enfermedad poliquística renal. Okay. Sí, Avance. en general. Sí, avance, por favor. Gracias. Ok, en cuanto a patogenia, ahí vamos a ver 5 datos interesantes en la figura. Voy a coger esa figurita que me parece muy explícita. Y son 5 datos interesantes. Entonces, ahí por ejemplo podemos ver aumento de presión hidrostática y nefronasal, vasodilatación de arterias aferentes, hiperfiltración glomerular, hipertrofia glomerular y aumento de la superficie. Ok, pero ¿cómo entendemos esta parte? Porque créanme que se me hizo medio complicado. No voy a decir que no. Un riñón, el área renal es muy complejo y hay que cogerlo con pinzas. Pero lo que pude entender en lo macro que pude tratar de leer, lo pude resumir en esto, es que el deterioro de la función renal es consecuencia de la reducción del número de nefronas. Escúchese bien esta parte, porque si no hay mayor número de nefronas, obviamente fisiológicamente no realiza su función, que es de la función normal de la nefrona. Al reducir el número de nefronas, hay el deterioro de la función renal. O sea, eso es básicamente patogenia. Ahora, estos 3 números que observamos ahí, dato número 1, número 2 y número 3, son básicamente el resultado patológico de la fisiología del riñón. Es decir, si el riñón es el que realiza el equilibrio hidroelectrolítico de ácido base, al haber reducción del número de nefronas, número 1, tenemos alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico de ácido base. Si el riñón tiene solutos orgánicos que normalmente son excretados o que deberían ser excretados fisiológicamente, la patología o la patogenia va a ser acumulación de solutos orgánicos que normalmente son excretados por el riñón. Y ahí nos va a estar dando ya 2 datos interesantes para la figura clínica del paciente. O sea, ya vamos abriendo nuestro campo a la figura clínica del paciente. Y obviamente la producción de hormonas, el metabolismo como tal, la producción de eritropoyetina y vitamina D, que son necesariamente como funciones renales, ¿sí? Básicamente, hormonalmente hablando, cuando hay alteración de los mismos, es la patología. Entonces, ahí tengo 3 puntos esenciales en cuanto a patología. Entonces, cuando las nefronas quedan, o sea, las neuronas que quedan sufren una hipertrofia compensadora, produce el fenómeno de hiperfiltración. Leonardo, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que pasa? Ok. Aquí nos vamos a lo básico, a lo que siempre hemos visto, a lo celular y a lo que nosotros conocemos prácticamente como presiones. En este tema de presión, entonces tenemos presión hidrostática. Presión hidrostática, nefrona sana, entonces observamos que tiene la perfusión sanguínea, lógicamente por medio de las arteriolas aferentes, ¿verdad? Llegan hasta el glomérulo y, oh sorpresa, resulta que hay nefronas dañadas. Al no tener nefronas sanas, es decir, nefronas dañadas, va a haber una presión hidrostática que ingresen hacia los glomérulos sanos. Entonces, eso es básicamente las nefronas que quedan, es lo que dice ahí, ¿no? Las nefronas que quedan realmente son las que van a provocar que haya una vasodilatación de arterias aferentes y
y obviamente hay una presión hidrostática. Esto produce una hiperfiltración glomerular, es decir, las que están dañadas ya no sirven, obviamente, y necesitan a que las sanas empiecen a realizar la función que deberían haber hecho las otras glomérulas o las otras. En este caso estamos hablando de parte glomerular. Entonces, por eso hay una hiperfiltración glomerular. Y al haber hiperfiltración glomerular hay aumento de superficie de ¿qué? Aumento de superficie de glomérulos sanos, haciendo una hiperfunción de la que tuvieron que haber hecho los glomérulos. Ok, entonces las nefronas que quedan sufren una hipertrofia compensadora. Entonces estamos hablando aquí que el resultado de la patogenia, del deterioro de la función renal y la reducción del número de nefronas provoca una compensación, sí, pero es una hipertrofia. Quiere decir que ya estamos hablando de una patología. Y esto produce hiperfiltración. Básicamente esa es la patología. ¿Okay? Digamos la otra, por favor. Ahora, ojo con esto. Cuando tienes un paciente que tiene alguna injuria, un daño renal crónico, o sea, por ejemplo, digamos en el caso de que el paciente es hipertensión. La hipertensión normalmente causa, por ejemplo, una lipoianinosis. Eso es más o menos como que la presión elevada fibrosa lo que son las paredes de los capilares del glomérulo. Y eso se llama lipoialinosis porque ese es lo muestra en la biopsia. Ya, ok, pero eso ahorita no es el punto. El punto es que eso causa una pérdida del número de nefronas funcionales. ¿Okay? O sea, el origen de todo el problema es que comienza, como dijo Leonardo, a disminuir el número de nefronas. Las nefronas que quedan sanas, ¿qué van a hacer? Como necesitan filtrar más, se libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, llega más y aumenta la presión a nivel intraglomerular, y todo eso va a conllevar a que haya una hiperfiltración glomerular, como está aquí. ¿Ya? Esa hiperfiltración glomerular causa de que haya una hipertrofia de los glomérulos funcionantes. O sea, es obvio, si pierdo el número de nefronas y el riñón tiene que mantener un filtrado, ¿qué hace el resto de nefronas? Se hacen más gorditas, se crecen para tratar de reponer la función que perdieron de las otras. Acuérdense que hay esa reserva glomerular que dijimos en las clases pasadas. Entonces hay una hipertrofia, pero el problema de las hipertrofias glomerulares es que cuando una nefrona se hipertrofia, eso también conlleva lesión. ¿Okay? Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Ya, pero en esta me gustó porque tiene esta que te explica de que es un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque la hipertrofia glomerular causa a la vez una hiperfiltración, o sea, mayor hiperfiltración. Porque esto es así. Ya, se perdieron nefronas, ¿ok? Hay una hiperfiltración glomerular, se hipertrofian, ¿ok? Pero la hipertrofia mata más neuronas, mata más nefronas, ¿ya? Se mueren más nefronas, hay mayor hiperfiltración, hay mayor hipertrofia, se mueren más nefronas. Y sigue así en este círculo vicioso, ¿ok? Entonces por eso sigue y sigue progresando la enfermedad renal. A esto tienes que sumarle que si no corregiste la hipertensión, además de este ciclo vicioso, también tú tienes otro agravante que estás acelerando el ciclo, que son los factores de riesgo que tienes añadidos. ¿Okay? Entonces, este es el ciclo vicioso básico de lo que es la enfermedad renal crónica. Es hipertrofia glomerular que conlleva más muerte de nefronas, y eso conlleva más hiperfiltración, a más hipertrofia, más muerte, y sigues en ese ciclo. ¿Ya? Sí, entonces básicamente aportando lo que decía Emilio, hay un dato interesante que menciona. Dice, realmente una persona se puede salvar cuando tenga enfermedad renal crónica, o al principio, entre comillas, de enfermedad renal crónica. Yo creo que esta parte nos va a ayudar a ser, como decía Emilio, un poco más humano. Y yo voy de acuerdo con esa parte. O sea, decirle al paciente, ok, aún tiene nefronas, aún tiene una compensación, su cuerpo está reaccionando, está respondiendo. Obviamente a la larga va a llevar a deterioro, pero tenemos que una ventaja al momento de que al haber hiperfiltración, el cuerpo está respondiendo. O sea, las nefronas, o mejor dicho, los glomérulos sanos están respondiendo hasta cierto eso. Lo que pasa es que el riñón por lo general tiende a tirarse todo el sistema cardiovascular encima. Cuando veíamos hipertensión, veíamos que el riñón era parte de la fisiopatología que empeoraba el sistema cardiovascular del paciente. Yo te pregunto, tocayo,
¿Qué pasa si tú tienes un paciente de, qué sé yo, 45 años, diabético de 1 año de evolución? Tú le haces un filtrado glomerular y él te filtra 145 mililitros por minuto por metro 75 de metro cuadrado. Estamos hablando que está elevado, ¿verdad? Estoy perfiltrando. ¿Cuánto es lo normal? 120 Hasta ml. 120, creo que Ajá. es 90, 100, 120. Sí, 120. 90, 100 creo que sí. Bueno, es que depende del contexto. Pero 90 más. Ya. ¿Qué pasa si el paciente está filtrando 140? Que está Hiperfiltración compensando. como tal, ok. Pero la respuesta, El paciente está bien, pues, tiene 3 riñones. no. Puede que está haciendo retención de líquido. O sea, recordemos que está haciendo Pero no, alteración. pero a ver, Hay una alteración de ¿cómo está equilibrio. reteniendo líquidos y está filtrando más? Está iniciando su daño renal. Sí está, o sea, tiene una hiperfiltración. Está ¿Es eliminando más. bueno o malo? No. ¿Perdón? ¿Es bueno o es malo? Hasta cierto punto es bueno. Está eliminando. Y no le vas a decir eso al paciente. Claro. O sea, tú O sea, ves eso eso y tú te quedas callado o tú le dices algo. al paciente. Claro. No sé, porque Nosotros he estado frente a un paciente atrás. nosotros hemos filtrado por encima de tal, y ¿qué le vas a decir al paciente? Nada, se rellena bien, no pasa nada. No, pero obviamente ahí sí le voy a decir la verdad. Pues, o sea, le voy a decir que no está respondiendo a su cuerpo como debería ser. Hay que ser realista también. O sea, en esa parte es lo mejor de Crohn. Claro. Porque Yo no le estoy diciendo que tiene enfermedad renal de Crohn. Eso es discutible. ¿Está bien o está mal que el paciente tenga 140 de filtrado glomerular? no, está mal. O sea, básicamente está mal ya. Médicamente está mal. Porque ya hay un daño. Ya hay una afección. Está hiperfiltrando. Claro, hay hiperfiltración. Hay un daño. Las neuronas, iba a decir Emilio. Las neuronas están haciendo hiperfiltración. Yes. Ya. Y en este momento el paciente está hiperfiltrando porque muy probablemente todavía exista un número importante de nefronas, pero todas las nefronas están en etapa de hiperfiltración, es decir, compensatoria. Ya sea por la presión arterial, por el daño que tiene, por la hipoyalinosis, como dice Emilio, pero todas están en hiperfiltración. Y él está en hiperfiltración ahora. Pero esa hiperfiltración, que es lo mismo que sucede en la teoría de la nefrona remanente, es lo que tú explicaste, causa daño. Entonces él en este momento tiene hiperfiltración, pero esa hiperfiltración va a ir causando daño progresivo y va a ir bajando el filtrado glomerular. O sea, Silencio. el paciente que el paciente tenga un filtrado glomerular mayor de lo estimado no es bueno. ¿Ya? Okay. Lo dice sobre todo Leo porque en atención primaria los doctores que no saben esto, o por lo menos que no se han actualizado, porque estos conceptos tienen que tener que todos estos conceptos no son tan viejos. Todo esto del riesgo cardiovascular y esto de la fisiología de enfermedad renal crónica, la hiperfiltración, todo esto conlleva los últimos 20 años, más o menos, 20, 30 años. Y antes se consideraba que está siempre en los casos de que tienes un paciente, tienes una creatinina de 0.3, de 0.4, sacas el CKD, porque aquí no se puede hacer MDR por si acaso. ¿Ya? El MDR no sirve para calcular hiperfiltración, pero bueno, CKD, ¿ya? Entonces le haces y tiene un filtrado de 130 y 180 por ejemplo. Y lo clásico que siempre que salía el doctor y decía, usted está recontra que bien, está filtrando de más, qué excelente que están sus riñones. Pero eso es no entender de que el paciente lo que está haciendo es una compensación y está hiperfiltrando. Y un paciente diabético, cuando ya deja de hiperfiltrar, ese filtrado se te cae en bomba. O sea, no es que esté en 140 y en 1 o 2 años puede ya no tenerlo en 40 o en 30. ¿Ya? O sea, cada paciente igual evoluciona distinto. Pero puede los filtrados, los diabéticos sobre todo, cuando ya pasa su fase de compensación y la nefropatía avanza, el filtrado comienza a caer rapidísimo. ¿Ya? Entonces, eso es importante siempre para no me coge el tratar de internet. retrasarlo. Estoy aquí, disculpa. ¿Ya? Ya. Si Si quiere igual me avisa para salir de aquí. También pasa no solo riñón.
pero no es tan agresivo porque es solo una injuria. ¿Ya? No es como la diabetes, la hipertensión que no controla y sigue evolucionando el paciente. No sé por qué no se calcula. Diana preguntó algo. Dice, si ya entra en hiperfiltración, ¿puede revertirse el daño o ya fue? Yo creo que No, ya fue. o sea, Porque, o sea, ya el daño está. Revertirlo, yo creo que entran más factores. O sea, ahí sí no sabría decirlo. Las nefronas no reviven. sí, por si acaso. Las nefronas no reviven. Las nefronas que se murieron ya se murieron. ¿Sí? El parénquima pulmonar que se destruyó no se revive. Porque el parénquima pulmonar se destruyó, se quedó ahí esa caverna, se quedó ahí esa fibrosis, se quedó. ¿Ya? Lo que sucede es que la enfermedad renal crónica como tal no solo es filtrado glomerular, no solo es el cocos y todo lo demás. O sea, es un conjunto de patologías que cuando el paciente ya comienza a presentarlas, ahí en realidad, a base también del filtrado glomerular, le dices, usted ya está con enfermedad renal crónica. No siempre, ¿ya? De que tú puedes revertir la microalbuminuria, puedes revertir esa clase de cosas, de repente puedes incluso mejorar un poco el filtrado glomerular, sí, pero la cantidad de nefronas que quedaron dañadas no se van a revertir nunca. Y esa pequeña cantidad de nefronas que están dañadas van a causar daño progresivo, ¿sí? Esa cantidad de nefronas va a causar nefrona remanente en el resto de las nefronas y aunque sea lento, va a ir progresando. O sea, que un paciente con una injuria renal ya tiene riesgo de que en algún momento de su vida, dependiendo de los factores de riesgo, vaya a tener enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el punto? El punto es hacer o matar todos los factores de riesgo que tenga el paciente. Todo lo que cause daño al riñón, detenerlo, para que eso no sea un coadyuvante para lo demás y el paciente no tenga un daño renal progresivo. El chiste aquí es detener la hiperfiltración. ¿Ya? Sí. Y básicamente la hiperfiltración a nosotros, o sea, nos da un indicio, pero no quiere decir, o sea, nos da un indicio de que algo está pasando en el riñón. Básicamente, algo está pasando netamente en la nefrona. O sea, eso no, pero no necesariamente una hiperfiltración nos puede determinar de que hay un daño renal, o marca daño renal crónico. Bueno, entonces, cuando el número de nefronas funcionantes alcanza un nivel crítico, que era lo que mencionaba el video en la diapositiva, ya se vuelve cíclico, ya se vuelve repetitivo, ya alcanza ese nivel crítico de hiperfiltración, de realizar su doble función de las nefronas sanas, y los mecanismos de compensación ya no son suficientes, ya se vuelven insuficientes. Y aquí básicamente es donde vamos a encontrar nuestras alteraciones, tanto endoquímicas como alteraciones clínicas, que ya nos determinan típicamente de un síndrome urémico o de la enfermedad renal crónica. Eso ya luego Jeremías nos va a explicar la parte clínica como tal, pero ya conociendo esta parte ya nos adentramos a que hay alteraciones. Entonces aquí yo puse 3 puntos con negrita. Aquí yo puse 3 puntos con negrita, en donde me decía que el fenómeno de hiperfiltración es a largo plazo desadaptativo, es lo que mencionaba. No es que el cuerpo se adapta a una hiperfiltración. Por eso Leonardo me decía, ¿está bien o está mal? Entonces, no, está mal porque igual es desadaptativo. Entonces, a cierto punto, la hiperfiltración me va a llevar a producir la llamada esclerosis de los glomérulos, ¿no? Esclerosis de las nefronas funcionales, que en definitiva vendría a ser un glomérulo esclerosado, que es lo que vemos en la parte del dibujo, la parte derecha. Entonces vemos una glomerulosclerosis. Entonces las células mesangiales tienen un dato importante allí, ya no solamente hace su función, sino que tienden a tener síntesis de citocina, factores de crecimiento, fibrogénesis, y esta fibrosis es la que nos va a dar el resultado de pronto clínico, químico o analítico, en la parte de imágenes, donde vamos a ver ese riñón más pequeño de lo normal. Entonces eso nos va a dar, cuando hay factor de crecimiento, fibrogénesis, hay fibrosis, está fibrosado. Leonardo nos estaba indicando ya una vez que se dañó, las nefronas se dañaron. Entonces ese daño mesangial
de factores de crecimiento, que hay fibrogénesis, hace que el riñón tienda ese aspecto de disminución de la forma, de la estructura, no tanto de la función, sino de la estructura, y la consecuencia del daño de la estructura es lo que produce la disfunción. Por eso decía que la hiperfiltración es desadaptativo y nos lleva pues a las nefronas funcionantes se esclerosen, causando una glomerulosclerosis, que es lo que pude ver en ese gráfico. Y obviamente ya la arteriola diferente como tal, pues no tiene su función. Entonces, esta enfermedad renal crónica de por sí es progresiva. Eso es básicamente lo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestra cabeza, de que la enfermedad renal crónica es progresiva y que van a haber muchos factores que van a coadyuvar a que esto sea casi mortal. Entonces, decía en el libro, dice, afortunadamente, así lo menciona el libro, afortunadamente los fármacos fundamentalmente, tanto IECA como ARA2, ayudan a controlar la presión intraglomerular. Ojo, controlar la presión intraglomerular. A mí me impactó esta parte porque dice controlar la presión intraglomerular. Se frena este fenómeno, pero de hiperfiltración. Probablemente el paciente consiga a largo plazo frenar el deterioro de la función renal. Probablemente. Por eso decíamos que no solamente la hiperfiltración, no solamente eso es lo que nos indica. Entonces, los fármacos actuales, tanto IECA y ARA2, nos pueden ayudar a controlar, obviamente, presión arterial, cardiovascular, etcétera, etcétera, pero por sí, hablando de riñón, presión intraglomerular. Y yo creo que básicamente esto es lo que nos daría el resultado de lo que estamos hablando de patología. Si el paciente no es renal crónico, pero no tiene hipertensión. Si el paciente es renal crónico y no tiene hipertensión. ¿En las IECAS? No. Debe haber otro tratamiento. Ahí sí la verdad es que o sea, no me mentiría si le dijera así, darle IECA. Pero, por ejemplo, al menos yo puedo ver acá que se dice que los fármacos, tanto IECA y ARA2, ayudan a controlar la presión intraglomerular. En definitiva se le podría dar IECAS y ARA2. O sea, es definitivo. A pesar de que no tenga hipertensión arterial. Es lo que yo entiendo. El manejo de los pacientes con proteinuria, el IECA no se lo da como hipertensivo, se lo da como un fármaco antiproteínico. ¿A qué voy? Que cuando tú tienes un paciente con una proteinuria, tú puedes primero deberías tratar de manejarla con factores de riesgo, ¿ya? Pero si no responde o es una proteinuria muy marcada, tú puedes manejarlos con IECAS o ARAS. Los IECAS o ARAS su única función es controlar la presión. También tú lo puedes usar en pacientes normotensos para controlar la proteinuria, un fármaco antiproteinúrico. ¿Ya? ¿Okay? Tengan en cuenta eso, porque a veces hay varias gente que piensa de que IECA y ARA solo es para la presión y un paciente normal no le hace efecto, pero o sea, sí tiene su efecto antiproteinúrico y está indicado en las guías para utilizarla para el control de la proteinuria. Así es, porque fisiológicamente tanto la arteriola aferente como eferente tienen sus funciones igual de control de presión, pero intraglomerular. Entonces, Emily te pregunta que todavía no entiende bien cómo actúan los IECAS en la proteinuria, si le puedes explicar. Bueno, en la proteinuria como tal, no, actúa sobre las arteriolas aferentes y eferentes. Bueno, en cuanto a fisiología, mira, prácticamente según la imagen que la computadora se ¿Quieres que cambie de diapo? No, ahí está bien. No, sino que pensé que yo tenía el control. Entonces iba a señalar en la parte de la arteriola aferente y eferente. Justamente en esa parte, en la fisiología, indica, es lo que pude leer y lo que pude entender, indica de que tal como existe en la presión arterial, tal como hay un control de su homeostasis o de la presión arterial, existe en la arteriola aferente, porque son arteriolas pues, predescendientes de las arterias. O sea, básicamente, cuando controla la presión arterial, es como que controla las arteriolas aferentes y eferentes. O sea, no es sobre la proteinuria como tal. Mejora la filtración glomerular de un paciente o la presión intraglomerular de un paciente cuando se controlan las partecitas que ayudan a controlar la presión, pero de la arteriola como tal. O sea, a eso fue lo que yo entendí, que fundamentalmente que se usa IECA y ARA2. O sea, el IECA... El mapa es perfecto, por si acaso. Sí, el IECA recuerda que la mayoría de las patologías que están asociadas a este paciente son por alteración de la arteriola aferente y eferente, ¿verdad? Como tú bien muy bien, pero
dependiendo de qué patología tenga el paciente, si es de tipo hipertenso, tienen una predilección para la arteriol eferente. Si tú cierras la arteriol eferente, va a haber hiperfiltración. La hiperfiltración sobrecarga la membrana glomerular. ¿Sí? Al sobrecargar la membrana, va a hacer que las proteínas filtren. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el YEPCA? Permitir la perfusión de la arterial eferente para disminuir la hiperfiltración glomerular y no hace que sobrecargue la membrana. Entonces, por eso tiene un efecto antiproteinúrico. ¿Sí? Bien, ustedes están hablando solo de uno, pero hemodinámicamente es uno. Y el otro es que los IECAS aumentan la expresión de la nefrina, en ese caso. Ok. Sí, ¿Ya? Ellos ayudan a que se mantenga bien la membrana basal glomerular. Entonces, con ese efecto extra o el efecto plus de este fármaco es lo que lo hace de que sea el número 1 proteinúrico. Porque también hay otros fármacos que vasodilatan la arterial eferente. ¿Ya? La nefrina es la proteína estabilizadora de membrana glomerular. Digamos que es el sostén. Sí, la sostiene. Con la podocina y la nefrina arman el sostén de la membrana de filtración. Eso lo van a ver en cambios un poco más. Sí, las nefrinas son como el apoyo de los producidos. Prácticamente es como que le arman así una red, más o menos así. Pero, o sea, en definitiva, más en cuanto a la filtración glomerular. Yo creo que ahí. O sea, eso es para toda patogenia. Leonardo, una pregunta. Diga. Un momento, ¿Qué nomás? hay que cerrar, por si acaso. Esto tiene que cerrar las 10. Haz la pregunta, Leonardo, y cerramos ya. Sí, porque aquí ya se termina. La siguiente diapositiva ya termina. ¿De qué depende la presión intraglomerular? ¿De qué depende? La presión intraglomerular. De las fuerzas, de la presión hidrostática, de la presión osmótica, de todo eso. Ya. Te falta una. Son tres. Presión oncótica, presión coloidosmótica, presión hidrostática. Bueno, otra vez. Oncótica, coloidosmótica, hidrostática. Lo mismo. Osmótica y coloidosmótica. La presión arterial. Tiene que ser. Porque en la membrana hay presiones de ambos lados. Te falta la presión que está contraria a la retrógrada. Claro, la retrógrada. Presión del túbulo. No sé si se ve. No sé si se ve lo que yo dibujo. Sí, si se ve. Sí, se ve. Se supone que esta es la cápsula de Bowman, ¿no? Se supone que por aquí tiene que pasar, aquí está el ovillo glomerular, ¿sí? Por aquí el vasito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una es la presión hidrostática, como está diciendo Leonardo, que es la que se encarga de presionar hacia afuera, hacia la cápsula de Bowman, pero también está la presión que está contraria a esta, que es la presión que viene directamente del contenido urinario, que es la que se encarga de presionar hacia adentro. O sea, son contrapresiones. Y eso se regulan dependiendo también de la presión oncótica. ¿Qué es importante aquí? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene una retención urinaria crónica? Claro, eso está mal. ¿Qué sucede con ese paciente? Creo que ya hablaron de litiasis, ¿verdad? Confírmeme que creo que ya hablaron de litiasis. No, creo que hablaron de ninguna práctica. O sea, yo personalmente no sé si lo checo. Ya, yo les cuento. Yo personalmente le tengo terror a las litiasis. Porque las litiasis, si bien causan un típico cuadro de cólico renal y no sé qué, hay pacientes que no hacen cólico renal y tienen un lito, un cálculo enclavado quién sabe dónde, que causa retención urinaria progresiva, ¿sí? Y cuando tú vas a ver los riñones de ese paciente tiene un cálculo en un riñón, un cálculo en ambos riñones, y el paciente ya está enfermo renal crónico. Tú vas a ver el filtrado de ese paciente, y el filtrado de ese paciente ya es de 50, ya es de 40. Ese paciente tiene una alteración ya de la función renal. ¿Y cuál es la única causa que se logra encontrar? Es la causa posrenal.
Entonces, la presión que causa el contenido de la cápsula de Bowman hacia la presión hidrostática de los capilares también depende del filtrado glomerular. Es decir, que si esta está aumentada, como en el caso de una retención urinaria, donde tiene que haber muchísima orina en un solo lado, y muchísima orina en esta parte, por supuesto esto se dilata y no sé qué, esto va a presionar todo el contenido, va a causar daño y también puede llegar a causar disminución del filtrado glomerular y injuria renal, y que en algún momento puede llegar a causar enfermedad renal crónica. O sea, aparte de controlar la presión hidrostática, que es la que se encarga de la presión intraglomerular arterial, también hay que controlar la parte de afuera. ¿Sí? Porque si un paciente tiene, como ya les digo, una retención urinaria crónica, tiene reflujo vesical crónico, etcétera, eso también causa alteración del glomérulo. Okay. Listo. Entonces, para concluir con toda esta explicación, ya yo creo que queda un poquito más claro que fundamentalmente IECA y ARA2 en este tipo de pacientes ayudan a controlar la presión intraglomerular y puede frenar el fenómeno de hiperfiltración, consiguiendo así el deterioro de la función renal, o sea, a largo plazo. Ya Leonardo termina la próxima clase, ¿ya? Esperemos que ya pueda con el doctor ya, el doctor pueda continuar también. Y ahorita a las 10:30 doy un caso, ¿ok? No sé si alguien más va a dar. Yo también, yo voy a dar el mismo caso que di en la práctica pasada, porque me llevan muchas sorpresas. Entonces, los chicos que no han visto, como no vieron conmigo el caso pasado, que se te pueden venir conmigo. Presenta otro caso porque igual está grabada tu clase. Ya la vieron seguramente. Sí, pero Se supone que ya la vieron. La verdad no creo, pero yo quiero preguntarles a ellos porque yo quiero ver cómo están en la práctica. Yo les voy, ahorita voy a, no sé si ya mismo salga, pero mientras tanto voy a armar un grupo para explicarles la geometría, pero rapidito. Ya, porque van a ver agua y electrolitos el sábado, entonces para que ya vean la gasometría. Súper rápido. Sí puedo, ¿verdad? ¿Cuál es su Es el libro, señor. No de titanio. Cualquiera, puede venir cualquiera conmigo, igual yo voy a hablar así como que estuviera hablándole al aire. Sí, pero prefiero que se metan en las clases de Emilio y Leonardo porque van a ver un caso. Yo les voy a explicar más cómo ver una gasometría, ¿ya? Así que mejor vayan con Emilio y Leonardo. Espero 10:20, no me parece nada. No, 10:30. Ya, 10:30 está bien. Ya, Emilio. Entonces cierren esto rápido que nos presten al doctor. Ya, listo. Gracias, chicos.